Entonces, para poder conectarme con una base de datos, yo voy a tener una clase predeterminada para eso, que está aquí. La clase se llama MISQLI. MISQLI. Listo. Esa es una clase, la clase MISQLI, que está especializada en manipular resultados de una, ejecutar consultas, establecer conexiones, manejar resultados de una consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí van a encontrar todos los métodos que tiene esta clase. Listo, desde el manual. Eso por un lado. Por el otro, la página de W3 School, que no la hemos soltado desde que empezamos este ciclo, también tiene un conjunto de tutoriales que le ayudan a avanzar en este tema. Pero lo mismo les dice, esa función, esa clase tiene múltiples funciones. ¿Para qué? Para establecer una conexión, cerrar la conexión, ejecutar, depurar, verificar errores, extraer datos, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Bueno, ahí están las páginas de referencia. Aquí es donde me importa. Me dice, cualquier aplicación implementada en PHP que requiera de acceso a una base de datos, podremos utilizar, hay dos clases para eso, la MySQL o PDO. Diferencia, esta por su nombre creo que se imaginan a qué está orientado. MySQL. En cambio, la clase PDO está orientada a cualquier base de datos. O sea, con PDO ustedes se pueden conectar a SQL Server, a Postgres, a todo lo demás. Listo. Esa es la única diferencia entre las dos, pero el fundamento es el mismo. Establezca una conexión, ejecute una consulta SQL, muéstreme los resultados. Listo, de eso se tratan estas dos clases. Ambos procedimientos están implementados en las últimas versiones de PHP y no podrán ser utilizados en versiones de PHP anteriores a las 5.0, aunque hoy en día no hay servidores que tengan menos de las 5.5. Entonces no hay mayor dificultad por ese lado. Listo. ¿Cuál es como mi algoritmo general para trabajar con bases de datos? Lo dicho, como lo hemos hecho también en Visual Basic, ¿lo recuerdan? Primero hay que darle una cadena de conexión, ¿cierto? Tenemos que definir en un string cuál es el nombre del servidor, el usuario, la contraseña y qué más. El nombre de la base de datos. Lo mismo, aquí va a ser lo mismo. Selecciono la base de datos. Envío de operación SQL a la base de datos. O sea, aquí volvemos a retomar el select, insert, update y delete. Lo que es el famosísimo CRUD, que en español eso se traduce como un ABM. En español es lo mismo, agregar, borrar y modificar. Listo. Después, ¿qué debo hacer? Ya le dije al sistema, tenga tal consulta, select asterisco from usuarios. Entonces, ¿qué debo hacer después? Recibir los resultados de esa consulta. ¿Eso qué me entrega? Una tabla. De aquí en adelante, ¿qué va a hacer? Un arreglo. Entonces, por eso vimos tanto arreglos al principio. Vamos a manipular, son arreglos. Usted va a decir de que de cada fila tómeme tal columna. Listo. Tratamiento de los resultados. Entonces ahí vamos a tener muchos ciclos. Liberar memoria de resultados, eso es cerrar la consulta, cerrar la conexión y listo. Formas de conectarnos, hay tres. La clásica, esta hoy en día ya no se usa, pero antes, hace unos 5 añitos se hacía así. Teníamos una función para establecer la conexión. Ahora lo que vamos a hacer es establecer una nueva instancia de la clase MySQLi o de la clase PDO, pero es lo mismo. Después podría decirle que voy a seleccionar la base de datos, pero hoy en día en el constructor del MySQLi se le proporciona en la cadena la base de datos. Listo. Definir si la conexión está establecida, definir si hay algún número de error en la conexión y cerrar la conexión. Listo, a grandes rasgos.
Entonces la pregunta es, si el PDO y el MySQL permiten establecer una conexión, ¿cuál es mejor? Depende. Si es para MySQL, obviamente MySQL. Tiene un poco mejor rendimiento que PDO, pero PDO solamente para otros casos, aunque hay una clase especial para SQL Server. Si la quisieran explorar, aquí les dejo en la parte superior la clase que van a usar para servidores de Microsoft. Listo. Ligeramente más rápido MySQL, ligeramente más rápido, es imperceptible para el usuario en realidad. Listo. Bueno, se recomienda usar cadenas que indiquen el servidor, el nombre de la base de datos y el usuario que vamos a emplear para abrir la conexión. Usualmente un archivo .php que guarde estos datos. Mejor dicho, esos parámetros los vamos a meter en un archivo aparte. Y en los otros documentos le decimos, inclúyame eso que está ya en la configuración. Listo. Van a estar copiando y pegando la misma cadena de conexión en todos los archivos. Listo. ¿Y cuáles son los datos que tiene que proporcionarle? El hostname, usualmente localhost. Y si no es localhost, va a ser el de su hosting, y eso se lo proporciona siempre su servicio de hosting. Por ejemplo, aquí el hosting que yo saqué con mi propia, me dicen, ve, aquí no sale. Espera, les muestro eso. Miremos un detallito. Es uno de los pocos casos en el que no funciona localhost. No. Ese panel acá. Este sí. Ábrete ese Samu. Listo, ahora ahí. Este es un panel de control típico de un sitio web. Un poco más estándar. ¿Qué es lo que van a tener? Parámetros de configuración de su hosting. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Las preferencias, cambio de idioma, cambio de contraseña. Tienen una forma directa de subir archivos. Siempre hay algo así como un file manager, administrador de ficheros. Por acá estarán los detalles del servidor FTP, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el que me interesa. Las bases, el PHP MyAdmin, pero bases de datos de MySQL. Esto es lo que me interesa. La mayoría de veces basta con poner en el hostname localhost. Pero hay momentos en los que el servidor de la base de datos tiene un nombre particular. Por ejemplo, acá tiene nombre propio. Entonces, para conectarme, en mi caso, a esa base de datos de mi propia, no puedo poner localhost. ¿Qué me toca poner a mí? Esto que está aquí. Listo, porque hay momentos que el servidor de base de datos está en otra parte. Es un subdominio del dominio. Listo, depende. ¿Qué toca hacer? Inspeccionar el panel de control y verificar eso. Y si no les da con localhost, les toca investigar con su proveedor de hosting cuál es el nombre del hostname del servidor de la base de datos. Listo. Eso se resuelve cacharreando. Si ustedes compran un hosting, tienen derecho a llamar y que les den soporte. Listo. Muy bien. Entonces eso es lo que tengo que definir acá. El hostname. Recuerden, no siempre es localhost, depende. La base de datos, la que se haya creado. El nombre de usuario, quien administre eso, que la mayoría de las veces suele ser el usuario root, que se escribe más o menos así. Ese es el usuario de administración de una base de datos de MySQL. Listo. La contraseña, la que se haya asignado. Listo. Muy bien. Abrir una conexión de la forma clásica, pero traigo los métodos porque van a ver que es técnicamente lo mismo. Miren lo que está acá. Require once. Eso significa que va a traer toda la información que está en tal archivo y la va a hacer una vez para evitar duplicados o instancias nuevas de un mismo objeto. Listo. ¿Y qué había en MySQL login.php? Era este archivo.
Este es el archivo MySQL Login. Te lo he dicho, en un archivo meten todos los parámetros de conexión y cuando van a establecer la conexión le dicen, vengan, tráigame ese archivo. Este es el que estaba atrás. Está hostname, username, database, password. Listo. Con eso ya aquí disponible, entonces le vamos a decir, por algún método, conéctese con estos parámetros. Yo porque pude poner la variable hostname, username y password acá, porque es que eso me lo he jalado desde este otro archivo. Listo. Eso es lo que me permite hacer el require once, que es algo similar al include. Inclúyame esto, tráigame esto, requiero esto. Listo. Muy bien. Si se define una conexión, más bien, este signo, ¿qué significa? ¿Recuerdan qué significa en PHP poner signo de admiración en un condicional? Que si es diferente, es una negación. Vean que aquí tampoco están poniendo el igual true. No están verificando si es falso o verdadero. Como por defecto él verifica verdadero, ahí lo que está verificando es falso. Si la conexión retorna falso, porque es que este método de conexión en ese caso va a entregar falso o verdadero. ¿Se conectó o no se conectó? Si fuera verdadero, se conecta. Si no, conexión exitosa. Pero si retorna falso, eso es esto, pues ellos dicen falló la conexión a MySQL. Listo. El DAI, ¿recuerdas que por allá en Visual tenías algo así? Eso es equivalente aquí. Lo que para Visual Basic sería el try catch, aquí es or die. Eso es manejo de excepciones o de errores. Si hay un error, váyase a este mensajito. Listo. Eso es el or die. Sí, se usa mucho el or die. Si hay un error. Listo. Y se cierra la conexión. Esa era la forma clásica. Miremos otras. Pero vean que es la misma cosa. Necesito decirle dónde están los parámetros de conexión. Están en tal archivo. Por un lado. Aquí sí existe también el try y el catch literalmente. Lo que pasa es que el or die es más abreviado, más cortito. Entonces voy a intentar esto. Voy a crear una nueva instancia de la clase PDO. Y PDO tiene unos parámetros. Los parámetros son los de toda la vida. Tiene que decirle cuál es el host, y usted tiene eso almacenado en esta variable. Cuál es el nombre de la base de datos, eso está almacenado acá. Cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Si esto sucede sin ningún contratiempo, conexión exitosa. Pero si hay un error, muestre cuál es el error. Igual, DAI. Es lo mismo. Escribir echo o print es lo mismo. Estilos de programación, la verdad, ninguna. Es algo parecido, pasa con... ¿Recuerdan el varchar? El vardum, perdón. ¿Recuerdan el vardum? Esto es para mostrar el contenido de un arreglo. Hay un equivalente para el print, linear. Hace exactamente lo mismo. Son estilos de programación. Ahora va bien como por versiones. Esto era para la versión 5 para atrás, esto para las nuevas. Más o menos. O sea, siempre hay equivalencias para algo y le van cambiando la función de una u otra forma. Todo es lo mismo. Listo. Así se hace con PDO. Y con la función y con la clase que vamos a usar nosotros. Es la misma cosa. Aunque aquí es manejando la metodología de programación orientada a objetos. Se puede hacer de otra también. Igual, tiene que decirle dónde están los parámetros de conexión. Métalos en un archivo. Instancie un nuevo objeto de la clase. ¿Qué le tiene que entregar? El hostname, username, password y database. Si esta propiedad es verdadera, finalice la aplicación y saque un mensaje. Si no, conexión exitosa y luego invoco el método cerrar. Verán que es lo mismo. Dígale cuál es su cadena de conexión, verifique si fue exitosa y ciérrela. Listo. Para ejecutar comandos por uno u otro método, usted al fin y al cabo le va a entregar
su query. ¿Qué es query? Consulta. Aquí la ejecuta directamente, es una ejecución. O consulta, es lo mismo. ¿Y usted qué puede poner ahí? Todo lo que usted considere necesario y pertinente. Cabe desde una consulta sencilla, un select asterisco from, hasta esas que tienen inner join, que tienen order by, group by, todo que sea largo y extenso, cabe. Y aquí usted puede meter tanto parámetros fijos como variables. Ahí también cabe la variable global request o una variable normal, que esa va a ser la metodología usual, que de un formulario usted reciba información y la mande a la base de datos. Cabe acá. Listo. Entonces ahora sí, el caso práctico, primer ejercicio. Voy a crear precisamente un formulario que reciba la información. Lo he llamado frmregistro.php. El formulario que tiene, nada, tiene simplemente un action que le dice a dónde va a enviar la información. ¿A dónde la va a enviar? A un archivo que se llama, en este caso lo llamé newstudent.php. ¿Por cuál método? Por el método post. ¿Cierto? Todo lo que sea manipulación de datos que tengan destino a la base de datos por método post. Listo. Después veremos que hay otros momentos convenientes en el que usaremos el get. ¿Cuál? Igual seguimos tomando todo por el request. Listo. Bueno, creé una etiqueta, ingresé nombre, un input type text, un text box que lo llamo nombre para que el usuario escriba su información, otra etiqueta, input type, ¿cómo es que llama esto? Un combo box que va a tener unos valores pero tiene este nombre, y el botón enviar. Listo, ahí no hay nada nuevo, fácil. El que tenemos que verificar es qué está pasando en el archivo que recibe la información, o sea, en newstudent.php. En newstudent.php defino esto, aunque aquí lo hice en el mismo archivo, pero lo ideal es que esto esté en un archivo aparte. Y aquí solamente diga requiero tal archivo y listo. Porque van a notar, ¿vale lo que van a notar? Por aquí tengo, este es listar, ¿vale? Lo que sale al principio. Conexión igual, Esto es consultar, conexión igual a Esto es borrar, conexión igual, sé que se repite. Es exactamente lo mismo. Si es exactamente lo mismo, pues nos resulta más conveniente ponerlo en un archivo aparte, invoque el archivo y ya. Listo, bueno, vamos a seguir analizando esto. Voy a utilizar la clase MySQL. Listo. Y voy a utilizar el método de conexión. Una de dos, o crea el objeto, la instancia, o llama directamente al método. Cualquiera de las dos clases métodos son válidos. En este caso yo me voy a valer de este, sencillo. Invoco el método conexión. Listo. ¿Qué le tengo que entregar? ¿A dónde me va a conectar? ¿Cuál es el nombre del servidor, localhost? ¿Cuál es el nombre del usuario, root? Como estaba probando esto en SAMP, pues no tengo contraseña, por eso está ese comilla, comilla. Pero ese es el lugar de la contraseña. Listo, si existe. Y esto base 1 es el nombre de la base de datos. Listo. Y el ordine, si hay algún error, problemas con la conexión, y finaliza. Hasta ahí, para. No evalúa lo demás. De ahí para abajo, no existe. Si hay un error en eso. Listo. Después, ¿qué le digo? Voy a realizar una consulta. Eso es un query. Llamo al método query de la clase MySQL. ¿Y qué tengo que hacer? Entregarle cuál es la conexión con el servidor. Por eso está almacenado en una variable. Listo. Porque esto me retorna si es satisfactoria o no. Aquí se establece el puente de comunicación. Se abre la puerta, solamente se abre, no he entrado. Para entrar tengo que decirle haga tal cosa. En este caso yo dije, bueno, vamos a insertar datos en la tabla alumnos. Voy a manejar los campos nombre, mail, código, curso. Y los valores que voy a insertar en esa tabla son, véalo acá, lo que está en el formulario, lo que yo recibo de acá. Eso es el request. Y como el request manda, el request en realidad también es un arreglo.
Si es un arreglo, usted tiene que decirle de ese arreglo qué quiere extraer. O sea, yo de ese arreglo que es el request quiero extraer el nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre va acá. Lo que el usuario escriba en el textbox que tiene nombre, lo voy a guardar aquí, lo estoy extrayendo. Hago exactamente lo mismo con los otros datos. Request mail, o sea, lo que me enviaron por un formulario y que se llama mail, hágalo acá. Yo lo voy a meter en mi consulta, es el segundo valor. Tercer valor, la misma historia. Request código curso, ¿de dónde viene? Véanlo acá. Listo. Esos son los tres valores que voy a utilizar para crear un nuevo registro en la tabla alumnos. Listo. ¿Lo ven hasta acá? O si hay algún problema, finalíceme el aplicativo. Listo. Esto debería funcionar. Esto debe andar. Entonces, para no acumular mucho tema, porque yo sé que yo puedo explicar todo esto de tacada y en media hora salimos, pero yo necesito que a medida que se va aplicando un concepto, ustedes lo materialicen. Listo. Entonces llevemos a cabo esto. Tienen